proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenos días y bienvenidos a Enlace con el Señor, una nueva edición. Y yo estaba pensando cuánto nos atrae el mar. ¿Se han sentado alguna vez al lado del mar mirando las olas que entran, que se retiran, que tocan la arena, el brillo del sol, la puesta del sol? Parece que no importa en qué momento del día o en qué época de año, nunca nos cansamos de mirar ese movimiento incesante del mar. Cuando era más joven, tenía un kayak de más de 4 metros, era de competición y me gustaba pelear las olas del mar. Era amateur, ¿no es cierto? Pero me gustaba ese desafío. En vez de quedar tirado en la arena, estaba calculando las olas, su ritmo, y entonces en un momento dado poder ingresar sin que a uno le tapara alguna ola grande, demasiado grande. No usaba esa pollera que a veces se pone para evitar que entre, entonces era más vulnerable a que se llenara de agua. Pero entonces la proa tenía que cortar exactamente esa ola. A veces no era posible ir de frente, sino que en diagonal para que remontara esa ola. Y así, algunas veces uno sentía ese miedo, ¿no es cierto? Hay otros tipos de deportes. A veces decimos deportes de peligro, de alto riesgo. Yo miro a veces los parapentes y los veo colgados allá arriba, los hombres, y pienso, bueno, no sé si realmente me interesa tanto. Escalar montañas. Dicen que el Everest tiene a la vista en ciertas épocas hasta 40 cadáveres de personas que han intentado subir y que no han podido. Y claro, por el frío del hielo, de la nieve y todo eso, quedan allí. Y no se puede tampoco retirar por miedo de avalanchas. Deportes de alto riesgo, pero no es el tema necesariamente hoy. Si bien yo estaba pensando y preguntando justamente a pilotos de autos de carrera y de motos, ¿por qué lo hacen? Hay tanto peligro, un errorcito y ya se complica. Pero parece que les llama la adrenalina, ¿no? Eso que está en nosotros, donde parece que uno vive en la cima de algo que invita a más. Yo digo que hay cosas más importantes para hacer en la vida, riesgos más fructíferos para hacer con nuestra vida. Y ahora que pienso también en lo que es el mar, pienso, ¿quién controla el mar? Y estaba leyendo aquí que dice que los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas,
Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Ya está diciendo como que cuando uno está en el mar y ve esa potencia, esa belleza, ese desafío, está pensando en Dios. Ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Entonces aquí tenemos esa imagen de las olas que de repente parecen montañas arriba de uno y uno entra en el bajo y aún más se engrandecen esas olas. Y dice, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Así describe la palabra de Dios a ese movimiento de agua, ¿no? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Claro, cuando uno está trabajando en esas condiciones, está queriendo llegar a un lado, no es un deporte donde uno se retira y ya está, se siente a tomar mate, sino que es otra cosa. Está en el medio del mar y atrapado. Y entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. En el Nuevo Testamento, una vez cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, dice que se hizo gran bonanza. Usa la palabra bonanza. Aquí habla de apaciguar, sosiego. Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Qué lindo llegar al puerto, a un lugar seguro y tranquilo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo. Y así, frente a lo que Dios ha hecho, diseñado las maravillas de la creación, nosotros tenemos ciertas reacciones, ¿no es cierto? Me gustaría ver con ustedes una parte de una canción. Se llama Marinero. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
San Pablo no era un deportista, pero sí conocía muy bien el mar. Naufragó varias veces y entonces estuvo en alta mar en muchísimas tormentas. Y hoy vamos a ver una de esas tormentas. Su adrenalina, su pasión, su compromiso frente a las cosas imposibles. Tengo aquí en Filipenses 3, donde San Pablo se compara con otros, y no en un tema de deporte, como dijimos, sino en otro tema de ser patriota, de ser un hombre con convicciones extremas, que era un hombre que se jugaba todo por lo que creía. Entonces dice así, que fue, si alguno piensa que tiene algo en que confiar, yo más. Así que ya arranca como que, ¿cómo es esto, Pablo? Yo más. Si hay algún logro humano que uno tiene, bueno, yo tengo algo más importante. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, como decir uruguayos de uruguayos, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo. En religiosidad era incluso alumno de Gamaliel, un muy reconocido hombre. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era un militante, porque no entendía esto del evangelio, entonces se puso en contra, hasta el punto de ser perseguidor, y hasta guardó las ropas de los que mataron a Esteban por su predicación. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Todo el Antiguo Testamento, como que él se sentía como que tenía todo guardado. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y nuestra vida está llena de trofeos, ¿sí? De medallas, de logros. Y nosotros pensamos que realmente son el objetivo de la vida. Pero Pablo dice, yo tenía todo, pero lo cuento como basura, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Conocer a Dios es el eje de toda nuestra existencia, del propósito de nuestra existencia, de lo que hacemos cuando nos levantamos hasta cuando nos acostemos. Conocer a Dios hace que yo sea un tipo de persona u otro tipo de persona. Si amo a Dios, si temo a Dios, eso de temerle a Dios le confunde a mucha gente, pero es tener miedo de ofenderle a Dios, de no querer hacerlo de ninguna manera. ¿Uno quiere ofender a su esposa? No, porque al final el que también pierde es uno. Entonces, si está feliz tu esposa, vas a estar más feliz también. Y así es nuestra relación con Dios, es de ida y venida. Y acá Pablo está diciendo, mi adrenalina es de servir a Dios. Otras cosas no tienen importancia. Entonces Pablo había dedicado su vida para enseñar el Evangelio a mucha gente. Y yo quisiera leer con ustedes aquí en Gálatas capítulo 3, donde leemos parte de su prédica. Y vamos a ver que él tenía que predicar ante reyes, ante tribunales, ante el mismo Augusto César en Roma.
explicando el Evangelio. Dios ya le había anunciado esto el día de su conversión, el día cuando aceptó a Jesucristo. En vez de perseguir a Cristo más, ahora entendía y llegó a ser un tremendo predicador de la salvación por Jesucristo. Entonces dice así, por ejemplo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Justamente el Antiguo Testamento nos enseña una ley, una norma que el hombre no puede obedecer. No tenemos la fuerza para hacerlo. Y entonces, en el Nuevo Testamento se predica que Jesucristo murió por nuestros pecados, por nuestra infracción a esa ley, y que somos salvos por gracia. Ya el precio de nuestro pecado fue saldado en la cruz de Cristo. Dice, entonces, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjense lo que hizo Jesús por nosotros. No nos damos cuenta muchas veces, pero fue hecho maldición, porque dice incluso, maldito todo el que es colgado en un madero. Y así tenemos muchas lecturas aquí en el libro de Gálatas y también Romanos. Y entonces Pablo ahora se encuentra en camino a Roma. Fue tomado preso en Jerusalén por los mismos judíos que eran sus colaboradores, sus viejos amigos. Ahora, viendo que él estaba predicando a Cristo con el mismo espíritu con que habían dado muerte a Jesús, quieren dar muerte a este vocero de la salvación por medio de Jesús. Y entonces lo llevan preso. Y está preso en manos de los romanos que estaban gobernando toda esa zona. Su imperio ocupaba todo el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, ahora Pablo está encaminándose hacia Roma en este barco. Y vamos a ver un video que se llama Naufragio. ¡No puedo por la vela! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Ayudadme! ¡Dame el cabo! ¡Ah! ¡Vamos a naufragar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sujetad el cabo! ¡Sujetadlo bien! ¡Que alguien me ayude! No temas, Pablo. Debes presentarte ante el emperador. Todos los que naveguen contigo están seguros. ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a naufragar! ¡Salta al agua! ¡Agua, al agua! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Salva, Cristina! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos a naufragar!
Dios, estás conmigo hasta los confines del mundo. Bueno, una experiencia que mejor no tener que vivirlo, ¿no? Pero San Pablo decía en otra parte que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, o sea, máxima entrega, para que también la vida de Jesús, su poder, su salvación, se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Así sentía este hombre que iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Donde entraba en una ciudad, la ciudad se dividía en dos, los que estaban a favor, los que estaban en contra. O sea que la gente tomaba en serio su predica y entonces tenía opiniones encontradas. Y muchas veces fue maltratado, fue preso y muchas otras cosas. Dice entonces aquí en 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. O sea, un sacrificio que él hacía de buena gana para beneficiar a otras personas. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La vida de San Pablo fue increíble y se basaba en anunciar lo que había hecho Jesús por nosotros, que fue más increíble todavía. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Les cuento, cuando estuvo hablando con Félix, Félix era gobernador de Judea, un romano. Entonces nos acordamos que Judea estaba bajo la bota de Roma. Y entonces Félix escucha el Evangelio. Y lo que Félix termina haciendo es esperar de Pablo un soborno para que lo soltara. No encontró nada malo en Pablo, pero entonces lo tenía detrás de rejas para que estuviera en espera de que éste dijera, bueno, le doy tanto, y le dejó salir. Entonces, qué triste, ¿no? Frente a un mensaje tan importante, lo único que pensaba era en un poco de dinero. También Festo, que en un momento escucha hablar a Pablo, y Pablo explica todo el Evangelio y dice, Pablo, estás loco, las muchas letras te han enloquecido. Y entonces Pablo dice, no es así, sino que sabes que son palabras de cordura, son palabras correctas, coherentes. También habló con el rey Agripa. El rey Agripa, con toda la pompa, dice mucha pompa, se presentó en el tribunal donde Pablo tenía que defenderse. Y Pablo entonces, luego de dar su testimonio de conversión, de haber conocido a Jesucristo personalmente y haber dedicado su vida a transmitir el Evangelio de perdón de Dios a través de Jesucristo, Agripa dice, casi
me persuades a ser cristiano. El rey, sentado allí en su sillón, su esposa al lado, los principales de la ciudad junto a él. Entonces levanta la voz y le dice a San Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Para muchos hoy, Cristo puede ser, y la salvación a través de Jesús puede ser simplemente una locura, puede ser una fórmula para tal vez beneficiarse de alguna manera. O puede ser que digas, casi me persuades, pero Satanás es el dueño del casi. Los que están con el casi no son salvos, no han tomado esa decisión de firmar, vamos a decir así, como si fuera un contrato. Sin firma no vale para nada. Y así también, una salvación tan grande sin la firma tuya queda sin efecto. Que sea hoy el día de tu salvación. Y me gustaría que escuchara esta canción, esta última parte de Marinero, y estar pensando que Dios está en las tormentas de la vida junto con nosotros. Y que a veces puede ser la familia, un caos, puede ser tu matrimonio, puede ser la sociedad en que vivimos, puede ser que como un gobernador estés tratando de encontrar soluciones. ¿Qué solución hay sin Cristo en la barca? Bueno, escuchemos esta canción. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero. Y así hemos recorrido con San Pablo algunas experiencias muy límites, pero hay una experiencia límite también que todos tenemos que enfrentar antes de llegar al límite, que es el final de esta vida, y es lo que anunciaba Pablo, que abriendo sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, decía Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. No hay cosa más hermosa para uno que predica el Evangelio de saber cuando hay personas que dicen que sí a Dios. Hay un número en la pantalla para comunicarse con nosotros y decirnos, he tomado una decisión de seguir a Cristo. Qué linda decisión. Y hay un cambio inmediato y a lo largo de la vida que nunca lamentará y dirá, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, que tenga una semana preciosa, que Dios le bendiga ricamente.